poder, amor y gracia de Dios. Vida. Estamos en domingo de resurrección y tenemos la palabra de nuestro Señor en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 36. Dice así la sagrada palabra: varones israelitas, oíd estas palabras. Este es el sermón de Pedro en Pentecostés. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra preciosa. Y gracias porque a este Jesús tú le has hecho Señor y Cristo sobre nosotros. Pedimos tu bendición para tu palabra y que nosotros podamos usarla, Padre, conforme a tu verdad. Y que habla a nuestros corazones por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo oramos, nuestro Salvador y amante Señor. Amén. Este es el mensaje de Pedro el día de Pentecostés. Es el primer mensaje de los apóstoles después de la resurrección del Señor. Un mensaje público, un mensaje donde había muchas personas allí en Jerusalén ese día. El mensaje de Pedro enfatiza en el hecho de que Jesucristo, que ha muerto en la cruz, ha resucitado. La resurrección estaba en el centro del mensaje. Era lo esencial, fue el colofón allí al final, puesto allí como lo más importante, como la cúspide, el clímax de la predicación. La predicación sobre la resurrección siempre ha sido un reto para los creyentes en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay personas que están más interesadas en la vida presente que en el mundo venidero. La mayoría de las personas quieren bendiciones para este mundo mientras viven aquí, salud, prosperidad. Muy pocos piensan en la vida eterna, en el mundo venidero. La resurrección siempre ha sido motivo de conflicto para el mundo. Incluso hay creyentes fieles, hasta creyentes fieles, están concentrados tanto en este mundo que toda su esperanza de bendición se queda aquí, en este mundo. Sin embargo, el mensaje de los apóstoles era más enfocado en la resurrección que en cualquier otra cosa. En el libro de los Hechos, en toda la Biblia, pero en el libro de los Hechos especialmente, cuando los discípulos del Señor estuvieron predicando, estos apóstoles, después Pablo, también hablaron continuamente
de la resurrección. Ese era el tema. Hay un pasaje tremendo, y es cuando el apóstol Pablo predicó en Atenas. Allí él fue llevado a un lugar especial de Atenas, al Areópago. Allí un grupo de filósofos se reunía junto con también el concilio de la ciudad, aunque ya en ese tiempo no tenían tanta poder como en tiempos antiguos, pero por 400 años el Areópago fue el lugar donde se reunieron el concilio de la ciudad, los jueces. Y el día que Pablo predicó, habían jueces allí también, como Demetrio y demás. Allí estaban, Dionisio, perdón. Allí estaban. Y los epicúreos, los estoicos, en su debate, escucharon a Pablo y quisieron llevarlo al Areópago. Él fue llevado allí por ese grupo de filósofos, que eran gente muy ilustrada, eran gente verdaderamente de un nivel tremendo. Es interesante que cuando el apóstol Pablo en su predicación cuestionó la idolatría de los atenienses, estas personas no protestaron. Él dijo, Dios no es ídolo de plata, de oro. Ellos no protestaron. Incluso cuando el apóstol Pablo dijo que eso era ignorancia, pero Dios, pasando por alto esta ignorancia, les dijo ignorantes, ellos no se ofendieron. Sin embargo, cuando Pablo habló de la resurrección, dice la Biblia que unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos en otro momento. La resurrección fue el punto de conflicto en aquella predicación. Pero también la Biblia dice que allí, en el Areópago, algunos creyeron. Y entre ellos estaba este señor Dionisio, que era un juez del tribunal del Areópago, el areopagista. Y también estaba allí Dámaris, que creyó al Señor. Menciona la Biblia a estas personas. Los creyentes no podemos separar la resurrección de Cristo del mensaje salvador y redentor de nuestro Señor. Es parte esencial de Él. Es parte esencial. No podemos separarlo. Y de hecho, la resurrección es central en lo que nosotros predicamos. Si no hay resurrección, dice Corintios 15, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Así que la resurrección del Señor es parte de lo que nosotros tenemos que predicar. El apóstol Pablo dice aquí, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con maravillas, con prodigios, con señales. Este Jesús que Dios ha aprobado y que ha hecho tantas maravillas en este mundo, por anticipado conocimiento de Dios, todo un plan de Dios, todo un plan de Dios, fue a la cruz, porque también por anticipado conocimiento de Dios resucitaría. Lo que vamos a hablar en esta mañana sobre este pasaje tiene que ver con todo esto. La resurrección del Señor Jesucristo proclama la eficacia del plan redentor de Dios. Sin resurrección, vana es nuestra fe. Es así, hermano. La resurrección de nuestro Señor muestra, enseña, proclama la eficacia del plan redentor de nuestro Señor. Fue eficaz porque actuó de conjunto el poder de Dios, el amor de Dios y la gracia de Dios. Veámoslo por punto. El poder de Dios, actuando en la resurrección. Dice allí el versículo 24, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios levantó al Señor, suelto los dolores de la muerte, pero dice, era imposible que fuera retenido por ella. Hermanos, la poca fe cree imposible que los muertos resuciten. El poder de Dios sobre la muerte nos hace ver que es imposible que fuese retenido por ella. Es imposible que la muerte pueda retener a quien Dios quiere resucitar. La muerte no tiene poder ante Dios. La muerte es un resultado del pecado. Por eso que también ahí Corintios 15 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús ha resucitado. Él es el victorioso. La victoria pertenece a sus hijos. La muerte, dice la Biblia, que entró al mundo por el pecado. Ahí nosotros vamos a Romanos capítulo 5 y dice, por un hombre entró la muerte y por otro entró la vida, por Cristo. El primer Adán, el postrer Adán. Jesús murió llevando sobre sí el pecado de todos nosotros para redimirnos. Por eso vence la muerte. El gran problema del pecado es su consecuencia de muerte. La gran bendición del perdón, el poder y la gracia es la vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el conflicto entre muerte y vida.
A Adán se le dice, el día que comieres de este árbol, el día que desobedezcas a tu Dios, moriréis. Al mundo se le dice hoy, el día que creas en esta gracia, en este Cristo, viviréis. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque ese es el conflicto, hermano. Porque eso es lo que verdaderamente tiene valor. Porque cuando nosotros estábamos muertos, separados, perdidos, Cristo vino y la gracia nos da la oportunidad de la vida eterna. Así que son importantes, claro está, los milagros, los prodigios, las cosas que ocurren en este mundo, la bendición, la vida abundante que Dios nos da, pero es central, determinante, la esperanza de la vida eterna. El poder de Dios para resucitar es el reto que enfrentan los incrédulos. ¿Es verdaderamente Dios resucita? Pero este reto para los incrédulos, para los cristianos es diferente. El poder de la resurrección es la esperanza. Es la esperanza, es el consuelo del creyente. 2 Corintios 13:4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Así que Jesús vive por el poder de Dios. Y nosotros viviremos también con Él por el poder de Dios en nosotros. Es eficaz la resurrección de Jesús porque muestra el poder de Dios. Nosotros creemos en Dios, pero no creemos en un Dios débil. Creemos en un Dios todopoderoso. Y lo muestra, y la manera más eficaz en que lo muestra en nosotros es la resurrección de Jesucristo, hermano. Dice que el apóstol Pablo le dijo a un grupo de personas que les predicaba en Hechos 26:8, que se juzga entre vosotros increíble que Dios resucite de los muertos. Se juzga entre vosotros increíble que Dios resucite de los muertos. Sí, hermano, qué triste sería para nosotros creer en un Dios que no tiene poder. Si pasamos por tribulaciones, por dificultades, ese Dios puede librarnos. Si el pecado vive en este mundo y llega a atacarme, ¿puedo yo vencerlo? ¿Hay poder en mí para eso? Hay poder, hermano. Hay poder en Jesús. Y el poder se nos muestra en el hecho de que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y que incluso aquello que los hombres ven como lo que no tiene solución, como la muerte. Porque nosotros mismos en nuestro país tenemos este dicho que dice, todo tiene solución menos la muerte. Lo que los seres humanos creen, bueno, ahora sí ya no hay más solución, Dios dice, tiene solución. La resurrección es muestra del poder inmenso de Dios. Créelo, cree en el poder de Dios. Si no lo haces, erráis ignorando la Escritura y el poder de Dios. Eso le dijo Jesús a los saduceos cuando cuestionaron el asunto de la resurrección, porque no creían en ella. Pero Jesús les dijo, erráis. Si algún creyente no cree en el poder de Dios para resucitar, en la resurrección y en el inmenso poder de Dios para hacerlo, entonces está errando, ignorando la Escritura, ignorando el poder de Dios. Créelo para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La resurrección es una evidencia tremenda del poder de Dios. La resurrección nos muestra la eficacia de Dios para salvar, porque tiene poder para hacerlo. Y es eficaz también por el amor de Dios. Nos muestra el amor de Dios. Dice la Biblia allí en los versículos 25 al 32, nos muestra primero una profecía de David y después en el versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó Dios. Y todos nosotros, dice el apóstol Pablo, Pedro, todos somos testigos. Es imposible que la muerte retenga al Señor. Dios tiene poder. Pero hay tanto amor en Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La resurrección de Jesús fue un hecho público, hermano. No fue un hecho privado.
Desde el primer momento fueron testigos allí los soldados, las mujeres, los apóstoles. Dice la Biblia que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Fue público a propósito. Nosotros tenemos que hacerlo público también, porque ese es el deseo de Dios. No fue algo que ocurrió en privado, hermano. Dios quiere que sea público. La gente podía ir a la tumba y ver aquella realidad. Los sacerdotes pudieron ir allí a verificarlo, si hubieran querido hacerlo o si lo hicieron. La gente podía verificar. Los que proclamaron crucifixión, que escucharon aquí en este sermón que Él había resucitado, podían comprobar eso. Podían comprobarlo. David incluso fue testigo, viéndolo antes, dice ahí en el versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento que Él había jurado, que Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección. Hasta algunos profetas, viéndolo antes, por testimonio de Dios, por mensaje de Dios, si Cristo murió por todos, entonces todos deben saberlo, porque eso es el amor de Dios. Él resucitó. Son tantos los testigos. Yo soy testigo. Yo no estuve allí, no vi aquello visualmente, pero soy testigo de que Él vive hoy. Él vive hoy. Los que creemos somos testigos de que Él vive, porque lo hemos experimentado vivo en nosotros. No es una fe muerta la que nosotros tenemos, es una fe viva porque creemos en un Cristo vivo, porque no es sencillamente quedó en nosotros el mensaje o está presente en espíritu entre nosotros, está presente realmente entre nosotros, vive en nuestros corazones. Si Cristo murió por todos, todos deben saberlo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera, para que todo aquel, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel, en ese todo aquel estamos incluidos todos nosotros. Los versículos del 25 al 28, donde recoge las palabras de David, ahí está la convicción del amor de Dios, que trae tantas cosas maravillosas como seguridad, gozo, esperanza, separación de la corrupción, camino de vida, gozo con la presencia de Dios. David dice, porque estás a mi diestra, no seré conmovido. Mi corazón se alegró, hay gozo, gozo en mi lengua. Mi carne descansa en esperanza, esperanza, no veré corrupción. Me hiciste conocer el camino de la vida, vida. Camino de vida. Y estoy lleno de gozo en tu presencia, lleno de alegría en tu presencia. Eso es puro amor de Dios vertido en sus hijos, hermano. Puro amor de Dios. Sí, hermano. La resurrección del Señor da evidencias claras del amor de Dios para con nosotros. Y también la gracia de Dios. Versículos 33 al 36 nos habla de esto. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Esto ha pasado, hermano. Sepa pues, termina diciendo el versículo 36, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Mesías. Fue exaltado a la diestra de Dios. Exaltado a la diestra de Dios. Dice la Biblia que allí a la diestra de Dios intercede por nosotros. Eso es gracia, hermano. Gracia para con nosotros. Derramó el Espíritu Santo que unge al creyente. Eso es gracia, hermano. Ese favor inmerecido, es bondad que Dios nos da. Él es Señor, señorea con el poder de Dios. Señorea para nosotros, pero un señorío de cuidado, de protección, de amor y de orientación, de vida. Es Cristo que salva con oficio mesiánico. La gracia de Dios permite a Jesús estar intercediendo continuamente por nosotros ante el Padre. Mira, hermano, cuando nosotros hablamos de poder de Dios, de amor de Dios y de gracia de Dios, podemos estar días enteros hablando de cada uno de esos puntos. No lo puedo explicar todo, pero la Biblia enseña la gracia de Dios. La gracia de Dios. Por la gracia, tras la resurrección, el Espíritu Santo hace entrada en la historia de la iglesia. Por gracia, tras la resurrección, somos capaces de someternos al señorío de Dios, porque antes no podíamos, porque éramos insuficientes para obedecer, y por gracia somos salvos.
por la consumación de su obra mesiánica en la cruz, la tumba y la victoria de la resurrección dominical. Mis queridos hermanos, cuando aquellas personas que estaban escuchando el sermón, al oír esto, se compungieron de corazón, se les apretó el pecho, se sintieron pecadores y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro no les dijo: huyan por sus vidas, no hay nada que hacer, están perdidos. Él les dijo la palabra preciosa: arrepentíos y bautizados. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No era el mensaje del Antiguo Testamento: ve y guarda la ley, ve y empieza a obedecer, sino arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Siempre digo que aunque aquí Pedro no les dijo a ellos: tienen que creer, no se los dijo porque ya cuando ellos dijeron: ¿qué haremos?, estaban creyendo. Ya estaba implícito el creer. Si ya creyeron, ahora lo que tienen que hacer es arrepentirse y bautizarse. En otros lugares la gente se arrepintió. Por ejemplo, el carcelero de Filipo está arrepentido de haber golpeado y de haber encarcelado a Pablo y a Silas, y se arrodilla delante de ellos y le dice: ¿qué tengo que hacer? Estoy arrepentido. Y dice: bueno, lo que te falta entonces es creer, cree. Pero arrepentimiento y creer, arrepentimiento y fe están ahí juntos. Si la persona mostró arrepentimiento, solo le falta creer, y si cree, solo le falta arrepentirse. Estos creyeron. Por eso se le dice: arrepentíos, arrepentíos. Mis queridos hermanos, eso es gracia de Dios. No lo merece, pero Cristo resucitó para salvarles. Concluyo. La resurrección del Señor Jesucristo proclama la eficacia del plan redentor de Dios. Fue eficaz porque actuó de conjunto el poder de Dios, el amor de Dios y la gracia de Dios. Y esto predicó Pedro aquel día en Pentecostés. Y esa es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Dios tiene poder para darte vida. Dios tiene amor por ti para querer salvarte. Y tiene la gracia que es eficaz para lograrlo. Sin resurrección, vana es nuestra fe, hermano. Pero no solamente por ser ella la consumación de la esperanza, sino porque da sentido a la eficacia del plan redentor de Dios, que permite la predicación del poder, del amor y de la gracia. Porque así es. Hermano, Mateo nos cuenta el momento de la resurrección. Hay un hecho tremendo allí. Cuando el Señor resucitó, Mateo nos cuenta que las mujeres que fueron al sepulcro aquel día, aquel domingo, fueron sorprendidas por un gran terremoto. Hubo un gran terremoto allí y un ángel se sentó sobre la piedra, y el ángel tenía la apariencia de un relámpago. Tremendo, hermano. Dice que los guardias que estaban allí temblaron de miedo, estaban temblando, porque de pronto el terremoto, la piedra se corre. El ángel que parece un relámpago que no se podía mirar allí sobre la piedra. Ellos estaban temblando de miedo. Pero también las mujeres tenían mucho miedo. Pero el ángel dijo a las mujeres: qué interesante. Le da un mensaje a las mujeres, no a los soldados. Porque los soldados no son creyentes. Los soldados no tenían la fe ni el arrepentimiento. Le dice a las mujeres que sí habían creído en Cristo, que venían ahí porque lo amaban. Y dice, les dijo: no temáis. El mensaje para ella fue: no temáis. No temáis. Dice, vosotras. Dice el versículo 7, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Pero aquellos no estaban buscando a Jesús. Hay un mensaje de aliento a las mujeres: no teman. Ustedes que están buscando a Jesús, no teman. El poder, el amor y su gracia está sobre ustedes. No teman. Los soldados sí temieron. Las mujeres, consoladas por el Señor, volvieron llenas de amor, llenas de gracia, llenas de poder, a donde estaban los apóstoles a anunciar. Los soldados, por dinero, dieron un falso testimonio de la resurrección. Dice la Biblia que después los sacerdotes le pagaron para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo, y eso hicieron ellos. Llenos de miedo, vivieron toda su vida seguramente ocultándose por ahí. Miedo
a la resurrección y miedo también al poder de los romanos, porque cuando un guardia no cumplía su deber, moría. Pero las mujeres vivieron llenas de gozo y alegría, hermano. El mensaje de la resurrección para nosotros es: Dios tiene poder. Nada es imposible que Jesucristo fuera retenido por la muerte si Dios quería resucitarlo. Dios tiene poder. El mensaje del Evangelio es: Dios te ama. Anúncialo a todos, publícalo a todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea. David experimenta ese amor. Nosotros lo hemos experimentado. La resurrección es amor puro de Dios para con los hombres. Y la resurrección es gracia, hermano. Es la consumación del plan redentor, de la gracia salvadora que nos da la esperanza de la vida eterna. Porque si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Es gracia, hermano, es gracia. Es un mensaje perfecto, completo, un plan completo, el de Dios, eficaz siempre. Nosotros buscamos a Jesús como aquellas mujeres. Hemos creído en su resurrección. Nosotros hemos vivido la eficacia de esa resurrección. Nosotros hemos visto actuar ese poder, ese amor y esa gracia en nosotros. Nosotros lo hemos sentido. Son buenas nuevas, seguro que sí. Son buenas nuevas que deben ser anunciadas. Poder, amor y gracia. Vida total. La eficacia del plan redentor de Dios es proclamada por la resurrección del Señor Jesucristo. Esa es la gran realidad. Es eficaz y ha sido proclamada por la resurrección. Queridos amigos, hermanos, esta palabra ha llegado a ti, ha sido predicada. Ahora nos toca a nosotros creer. Él ha resucitado y vivir esa experiencia de poder, de amor y de gracia, y predicarla a otros. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, Cristo ha resucitado. Hemos recibido ese mensaje tuyo. Se ha proclamado por 2000 años. Y nosotros lo creemos, Dios. Pero también lo hemos experimentado en nuestras vidas. Tu poder, tu amor y tu gracia. Oh Dios, nosotros sabemos que eres un Dios eficaz. Que cuando tienes una meta la cumples. Que consumas lo que has comenzado. Y sabemos que esto que has iniciado en la iglesia, esta salvación que nos has dado, Padre, este plan redentor ha sido consumado y solamente esperamos el día en que vengas por tu iglesia, Padre. Pero nos has dado este mensaje para que sea anunciado a todo el mundo. Cristo ha resucitado. Oh Dios, ayúdanos a ser testigos de este poder infinito, de este amor inmenso, grande de tal manera, y de esta gracia a todos. Te pedimos estas cosas y te damos las gracias. Y sentimos la experiencia hermosa de la resurrección en nuestras vidas. De tu poder, tu amor y tu gracia. Lo sentimos, Padre, y te lo agradecemos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos.